El bullicio del aeropuerto de Barajas no me molestaba. Estaba acostumbrada al ir y venir de maletas a las voces entrecortadas por los altavoces, al olor metálico y despersonalizado del aire reciclado. Empujé mi pequeña maleta de ruedas con una mano y con la otra sujetaba una bolsa con golosinas sin azúcar para Brunilda y un neceser con pañales de repuesto para el pequeño Eloy. Gala había dicho que no quería cargar con cosas de abuela, así que como siempre me ofrecí sin rechistar. Había pagado todo. Los billetes a Tenerife, el hotel en el sur con pensión completa, las excursiones al Teide, incluso una cena sorpresa para celebrar el aniversario de Mateo y Gala. Me pareció bonito que los niños tuvieran recuerdos familiares juntos. Había pasado semanas comparando precios, reservando, organizando los traslados y confirmando con el hotel las intolerancias alimentarias de cada uno. Gala posaba frente a los cristales con sus gafas de sol puestas a pesar de estar en interior. Mateo intentaba mantener al niño en el carrito mientras Brunilda grababa con su móvil. Todo era ruido flash y postureo. Yo sonreí cuando nos acercamos al control. Entregué mi DNI a la empleada de la aerolínea esperando la rutina habitual. Pero la mujer frunció el ceño y tecleó algo en la pantalla. Volvió a mirar el documento y luego me miró a mí. Lo siento, señora, pero no hay ninguna reserva a su nombre. Pensé que era un error. Busqué en el bolso mi carpeta con todos los papeles. La abrí con manos temblorosas. Confirmación de vuelos, lista de pasajeros, el itinerario con horarios, el seguro de viaje. Todo estaba allí. Me giré hacia Mateo, pero él evitó mi mirada. Gala, desde más allá del cordón de seguridad, alzó su móvil. Lo oí sonar en mi bolso. Saqué el teléfono, una notificación, un mensaje de WhatsApp. Lo abrí. El avión no es para ti, perdedor. Empuja tu maleta al tren. Gala. Foto de perfil desde el avión. Asiento junto a la ventana. Copas. Sonrisas. Mateo mirando por la ventanilla. Me quedé quieta mientras el agente del control pedía que me apartara. Brunilda reía bajito. Nadie me dijo nada. Nadie volvió la vista atrás. Solo escuché el clic de las ruedas de sus maletas alejándose cada vez más lejos hasta que desaparecieron. Y entonces supe que aquello no había sido improvisado. El taxi me dejó frente al portal justo cuando el sol caía a plomo sobre las baldosas del patio. Ni una sola nube, ni una brisa. Todo quieto como si el mundo entero se hubiera puesto en pausa menos yo. Subí despacio sin decir nada al conductor. No me ofreció ayuda con la maleta. Me limité a darle las gracias con un hilo de voz y él asintió sin mirarme. Abrí la puerta de casa y lo primero que me golpeó fue el olor a cerrado a ausencia. Dejé las llaves en el cuenco junto al perchero y avancé hacia la cocina en busca de un vaso de agua. Entonces lo vi. Un post-it amarillo chillón pegado en la puerta del frigorífico. Riega las plantas mientras estemos fuera. Gracias, firmado con un garabato que apenas era legible, pero que reconocería entre mil la letra de Gala. Me quedé un instante inmóvil con los dedos aún rozando el borde del papel. No era un recordatorio cualquiera. No era una nota para todos. Era para mí. Específicamente para mí. Y eso lo cambiaba todo. Ya sabían que no iba a ir. Lo sabían desde antes del aeropuerto, desde mucho antes. Aquella nota no era una improvisación, era una instrucción. Una orden para quien se queda atrás, para quien no cuenta, para quien aparentemente solo sirve para regar macetas y apagar luces. Me senté en el sofá aún con el bolso colgado del hombro. Encendí la tablet. Abrí el calendario familiar que compartimos desde hace años. Ahí estaba, con letras azules, viaje Tenerife del 12 al 19. Casa vigilada por mamá. No ponía Eulalia, no ponía mamá viene con nosotros, ni madre organizada del viaje. Solo vigilada por mamá, como si fuera una alarma con piernas. Pasé la vista por el resto de los eventos. Ni una mención a mí como parte del grupo. Solo tareas, avisos, cosas por hacer. En esa agenda yo no era familia. Era mantenimiento, como si me hubieran rebajado de madre a portera sin sueldo.
apagué la tablet sin cerrar la aplicación. Por primera vez en mucho tiempo empecé a preguntarme cuánto hacía que me trataban así. Y si acaso yo misma había colaborado en esa degradación sin quererlo. Tal vez la respuesta estaba donde dolía más, en los números. Encendí el portátil sin prisas, como si no quisiera enfrentar lo que ya intuía. Lo había hecho 1000 veces antes: revisar movimientos, ordenar recibos, comprobar transferencias. Costumbres de contadora, me decía, aunque llevaba ya 4 años jubilada. Pero esa noche el hábito tenía otro sabor. Era como abrir una herida, sabiendo que esta vez no iba a cerrarse tan fácil. Ingresé al banco con mis claves y apenas cargó el panel lo supe. Las cifras no mentían, tampoco perdonaban. La primera transferencia fija, 1.020 euros mensuales al colegio privado de Brunilda y Eloy. Se suponía que era algo temporal, solo durante un curso difícil. Mateo lo pidió con cara de apuro y Gala prometió encargarse luego. El curso difícil iba ya por su 3er año. Más abajo, facturas de materiales de construcción y fontanería. Revisé los datos del proveedor. Cruzando los dedos, abrí los PDF. Reforma de baño principal. Dirección: el piso de Gala y Mateo. Fecha: abril. Exactamente el mes que ella me dijo que estaban justos y no podían invitarme a comer el domingo. Deslicé el cursor hacia otra pestaña: tarjetas. Ahí estaban. 2 tarjetas activas a nombre de Ebrines, una con límite de 5.000, otra con 3.000. No las recordaba. Ni siquiera las había usado. Fui al detalle de movimientos: ropa deportiva, peluquería, cenas. Una suscripción de streaming coreano a nombre de Gala. Nunca vi ni un capítulo. Abrí el archivo de pólizas. Me tembló el pulso. La aseguradora del coche aparecía con mi número de DNI como titular. El Renault Captur gris de Gala. Recordé cuando me pidió solo firmar como respaldo porque el banco se lo exigía. Yo accedí sin pensarlo. Creía que ayudar era amar. Cerré el portátil sin apagarlo. Tenía la garganta cerrada, como si me hubieran tragado entera y escupido solo los huesos. No era el dinero. Era la forma. Era la confianza entregada como una flor pisoteada sin remordimiento. Y lo peor no era que me lo ocultaran, es que lo daban por hecho. Como si yo existiera para eso. Como si les debiera algo. Y tal vez, lo más inquietante, era que aún no había visto todo. A veces el cuerpo recuerda lo que una quiere olvidar. Sentada en la cocina con el portátil aún tibio y la carpeta de facturas sobre la mesa, empecé a sentir un sabor amargo que no venía del café recalentado. Venía de otro sitio, de más atrás. Mi cumpleaños había sido así apenas 3 semanas. Mateo llegó tarde como cada año. Gala traía un bizcocho de supermercado, aún con el precio pegado en la base. Ni siquiera lo sacaron del envoltorio. Cantaron el cumpleaños feliz mirando sus móviles. Brunilda ni se quitó los auriculares. Me regalaron una bufanda de verano. Aún la tenía sin estrenar en el cajón de las cosas que no me atrevía a tirar. Pero lo que me dolió entonces, y ahora también, fue que ese mismo mes yo había tenido una cita con el dentista. Necesitaba un empaste. Un dolor punzante me mantenía despierta por las noches. Llamé a Mateo solo para comentarle lo del seguro. No pedí dinero. Solo pregunté si aún estaba vigente. Su respuesta fue rápida, casi automática. Mamá, no es el momento. Estamos ajustados. Ese mismo día vi en redes la publicación de Gala, su nuevo móvil. Por fin mi iPhone 14 Pro Max con 3 corazones morados. Agradecimientos públicos a Mateo. Una foto con una copa de vino. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se apagó. Volví a la carpeta. Empecé a clasificar los recibos con manos decididas. Escuela móvil, gasolina, supermercado, Amazon, peluquería, veterinario. Todo salía de mi cuenta. Me convertí en contadora de mi propio olvido. Cada folio era una bofetada disfrazada de obligación familiar. Creía que había ayudado por amor. Quedar sin esperar era lo que hacía una madre. Pero ya no estaba segura. Porque dar así sin medida, sin gratitud, no se parecía al amor. Se parecía al abandono.
Y cuando el abandono se acumula, lo hace en silencio. Se hace costumbre. Hasta que un día como ese estalla con nombres, fechas y montos. Todo documentado, todo claro, todo irrefutable. Me levanté. Iba siendo hora de actuar. No dormí esa noche. El silencio de la casa se volvió espeso, como si cada pared susurrara verdades que me negué a escuchar durante demasiado tiempo. A las 8 en punto, marqué el número de mi sucursal bancaria. Pedí hablar con una gestora. Mi tono fue amable pero firme. Quisiera revisar un préstamo que aparece en mis movimientos. No lo reconozco, dije, mientras el corazón me retumbaba en las sienes. Hubo un silencio al otro lado. Teclado. Clics. Un leve suspiro. Sí, Eulalia. Aquí tengo el detalle. Es un préstamo personal firmado en junio del año pasado. El importe fue de 15.000 euros. Me quedé inmóvil. No solo por la cifra, sino porque jamás firmé nada ese mes. ¿Dónde se hizo el trámite?, pregunté. Sucursal de Chamberí. Dirección de contacto, calle Salmerón número 14, segundo B. Me costó unos segundos reconocerla. Era el piso de Gala. Pedí copia digital del contrato. Lo recibí en mi correo en menos de 10 minutos. Cuando lo abrí, el estómago se me revolvió. La firma era parecida, pero no era mía. Tenía el mismo trazo que usaban en los justificantes del colegio. Gala había falsificado documentos escolares en mi nombre más de una vez. Siempre dije que no pasaba nada, pero esta vez sí pasaba. Decidí seguir revisando. Entré al portal de seguros y encontré algo más: un plan médico contratado a mi nombre, con pagos mensuales desde hacía 8 meses. Beneficiario en caso de accidente o fallecimiento: Mateo Requena. La fecha de activación coincidía con la vez que estuve hospitalizada por una caída en la cocina. Ese día Gala se ofreció a llevarme al ambulatorio. Me hizo firmar un formulario de urgencias, según ella. Apagué la pantalla. Me quedé sentada con las manos en el regazo. Ya no se trataba de malentendidos, ni de costumbres torcidas. Era otra cosa. Algo mucho más frío, más calculado. Yo había criado a un hijo, pero alguien más estaba usando mi nombre para enriquecerse. Y lo peor es que no había terminado. Encendí el ordenador una vez más con la misma calma con la que una enfermera prepara un bisturí. No había rabia ni lágrimas, solo decisión. Abrí la primera pestaña: Netflix. La cuenta mostraba 5 dispositivos conectados. Ninguno era mío. Pulso firme: cancelar suscripción. Confirmación enviada. A continuación, HBO, Disney Plus, el plan familiar de Spotify. Una a una las plataformas fueron cerrando. Me sorprendió lo rápido que se sentía la liberación cuando una deja de financiar el entretenimiento ajeno. Pasé a Google Cloud. Mi tarjeta aún estaba registrada para el almacenamiento familiar. Gala tenía ahí sus fotos, sus documentos de trabajo. Mateo, los vídeos del coche. Un solo clic. Otro correo de confirmación. Después abrí el panel del seguro. El Renault Captur quedó sin cobertura desde el minuto en que desactivé la póliza. Añadí una nota en el sistema. El vehículo no pertenece a la titular. Fui bajando en la lista. Incluso el frigorífico inteligente conectado a mi cuenta dejaba de sincronizar con la nube. La lavadora, el robot de cocina, la alarma del piso en Salmerón. Todo eso también pasaba por mí. Una sonrisa leve me cruzó los labios cuando imaginé a Gala dándose cuenta de que el horno ya no responde al móvil. No era venganza, era dignidad. Escribí un solo mensaje. Sin reproches, sin ruegos. Directo. Revisa el contrato. Ya no cubro nada. Lo envié a Mateo. Nada más. Ni un mamá. Ni un adiós. Quería que el silencio hiciera su parte. Apagué el teléfono. Lo metí en un cajón. Cerré la tapa del portátil y lo deslicé bajo la mesa del salón, como quien guarda una etapa de su vida con la certeza de que no volverá a abrirla. Por primera vez en mucho tiempo no tenía nada que explicar, ni a justificar. Y en ese silencio recién conquistado lo entendí con nitidez, cuando una mujer deja de sostenerlo todo. El mundo alrededor empieza a tambalearse, pero yo no.
Yo solo estaba comenzando. La notificación apareció sin que la esperara. Nuevo álbum compartido. Vacaciones en Tenerife. No tenía intención de abrirlo, pero el dedo me traicionó antes que el juicio. La galería se desplegó ante mí con una velocidad cruel. Mateo en la piscina con los niños. Gala tomando cócteles en una terraza. Selfies frente al Teide. Todos sonreían como si el viaje hubiera sido perfecto. Y tal vez para ellos lo fue. Pasé las fotos una a una buscando sin querer una esquina donde apareciera. Un reflejo. Una sombra. Algo. Nada. Ni una sola imagen mía. Y entonces la vi. Una foto grupal en la puerta del hotel. Esa sí la recordaba. Yo estaba al fondo con una bolsa de regalos en la mano. Pero en esta versión, mi figura había desaparecido. Recortada. Sustituida por un fondo de palmeras artificiales. Tuve que detenerme, respirar. No por dolor, sino por incredulidad. Mi nieta Brunilda aún tenía acceso a la nube. La misma cuenta donde hasta hacía poco yo almacenaba recetas, vídeos familiares, cuentos grabados. Pensé en borrarlo todo. Pero algo me hizo detenerme. Abrí la cámara del portátil. Me senté derecha con las facturas en la mano, el recibo del hotel, los cargos del vuelo, la confirmación de excursiones, el gasto en comidas. Había conservado cada ticket como una forma de no perder el control. Ahora sería mi voz. Presioné grabar. Hola, Brunilda. Quizás nunca veas esto. O tal vez sí. Esto no es para reclamarte nada. Solo quiero que sepas cuánto costó ese viaje, quién lo pagó y quién no fue invitada. Leí uno por uno los gastos. Detallé cada cargo, cada fecha. El billete que me cancelaron. El seguro que pagué para todos. Incluso el taxi que llevó a Gala al aeropuerto. Terminé con la voz serena. No necesito que me recuerden. Solo que no me borren. Cargué el vídeo a la nube. No envié notificación. No avisé. Solo lo dejé ahí flotando entre selfies y fotos de paellas como una bomba discreta. Y me senté a esperar el temblor. El mensaje llegó de madrugada. Una notificación suave, casi tímida. Brunilda. ¿Es verdad que tú pagaste todo? Me quedé mirando la pantalla. La pregunta no era una acusación, tampoco un reproche. Era por primera vez en mucho tiempo una duda sincera. Un pequeño temblor en la superficie de una verdad que todos habían enterrado bajo excusas y sonrisas falsas. No respondí con palabras. Abrí la carpeta que había preparado días atrás. Convertí los documentos en un único archivo bien ordenado, con fechas y descripciones. Guardé el PDF con el nombre Viaje Tenerife Eulalia.pdf. Se lo envié, sin comentarios, sin introducción, sin firma. Minutos después mi teléfono empezó a vibrar como si le hubieran inyectado rabia. Primero una llamada de Mateo. No contesté, luego otra. Finalmente un mensaje de voz. Lo escuché más por respeto al pasado que por interés. ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Quieres dejarnos mal delante de la niña? Esto no es justo. Ya estábamos bien así. ¿A qué viene ahora remover todo esto? Luego llegó el audio de Gala, cargado de veneno disfrazado de diplomacia. Nos estás humillando. Sabes que lo hicimos por el bien de todos. No puedes ir por ahí soltando cosas sacadas de contexto. No tienes derecho. Humillación. Contexto. Derecho. Curioso que nunca hablaran así cuando usaban mi tarjeta, cuando firmaban seguros a mi nombre, cuando me cancelaron el vuelo y me dejaron en el aeropuerto con una maleta llena de regalos que nunca llegué a entregar. Lo que nadie dijo fue, lo siento. Ninguno preguntó si estaba bien, solo exigencias, solo silencio. Pero Brunilda no pidió silencio, pidió verdad. Y en ese gesto tan simple algo se resquebrajó. Guardé el móvil en el cajón. No tenía que justificarme. No debía respuestas. Había cumplido con mi parte. Había mostrado la verdad sin gritos ni reproches. Y ahora lo único que me quedaba por hacer era prepararme para lo que vendría, porque el silencio no volvería a ser refugio para nadie. El banco olía a desinfectante barato y papeles antiguos. Me senté frente a la ventanilla con una calma que no reconocía como mía.
Tenía en la mano el último recibo, el seguro del coche de Gala, cargado todavía a mi cuenta, como si el mundo no hubiera cambiado en los últimos días. Como si yo siguiera siendo la mujer que todo lo permitía. Quiero emitir un cheque por este importe. Y cerrar el vínculo, le dije al empleado con voz firme. Firmé con decisión, como si al trazar mi nombre estuviera cerrando no solo una cuenta, sino también una herida. El bolígrafo dejó tinta, pero también alivio. Ya en casa, doblé el cheque con cuidado. Lo metí en un sobre blanco limpio y añadí una nota escrita de mi puño y letra. Desde hoy mi nombre no financia a nadie más que a mí. No hubo más palabras. No hacía falta. El silencio pesaba más que cualquier carta, y esta vez el silencio era mío. Tomé el autobús hasta la urbanización donde aún vivían Mateo y Gala. El sol comenzaba a caer, tiñendo las fachadas de ese tono dorado que engaña, que vuelve cálido incluso lo que está roto. Caminé hasta el buzón, abrí la tapa metálica que chirrió como un eco de lo que ya no soy, y dejé caer el sobre. El golpe seco fue breve, pero resonó en mí como un tambor de despedida. No miré hacia la casa. No esperé que nadie saliera. No quise ver si alguna ventana se movía o si una cortina temblaba. Di media vuelta y me alejé sin prisa. A cada paso sentía cómo algo se desprendía. Un peso que había llevado por años sin saberlo. El peso de ser útil, necesaria, conveniente para otros. Ahora ya no. Y mientras el autobús me alejaba de aquella calle, supe que no solo había dejado un sobre. Había dejado una parte de mí que ya no me pertenecía. Una versión de Eulalia que nadie volvería a manipular. La que quedaba era libre. Y tenía un destino nuevo en mente. El mensaje llegó un martes por la mañana, justo cuando volvía del mercado, cargando tomates romero y pan recién horneado. Gala. Después de tantos meses de silencio, su nombre volvió a aparecer en mi pantalla, pero esta vez no me sobresaltó. Solo lo leí con la misma calma con la que organizaba las especias en mi nueva cocina. Eulalia, por favor, necesito hablar contigo. Mateo se ha ido. Hacienda está investigando mis cuentas. Me han embargado el piso. No sé qué hacer. Era casi irónico. La mujer que me llamó perdedora desde primera clase, ahora no tenía ni tren, ni casa, ni marido. Me senté frente al ventanal con vista al puerto de Valencia. El aire olía a sal y libertad. No contesté de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no había nada que decir. Solo reenvié el mensaje que ella misma me había mandado meses atrás. El avión no es para ti, perdedor. Sin comentarios, sin firma. Pura memoria. Un espejo. Segundos después pulsé eliminar. El pasado ya no me pertenecía. Gala tampoco. Hoy vivo aquí, en una pequeña vivienda luminosa, rodeada de geranios y mujeres que, como yo, alguna vez firmaron sin leer, pagaron sin cuestionar, amaron sin límites y callaron hasta volverse invisibles. Les enseño a revisar sus cuentas, a identificar fraudes, a defender lo que es suyo. Algunas tienen nietos, otras no. Algunas lloran al principio, todas sonríen después. En una estantería tengo una única foto familiar, yo a los 20 años en mi primer trabajo como contable. La sonrisa en esa imagen soy yo. Yo antes de permitirme desaparecer. Nunca recuperé el dinero, ni los años invertidos, ni el lugar que ocuparon en mi mesa. Pero recuperé algo más valioso: la voz, la decisión, el sentido. No me fui, me liberé.